I always figured when I got older, God would sort of come into my life somehow. And he didn't. And I don't blame him. If I was him, I'd have the same opinion of me that he does. En este mundo, la ley ya no controla nada, y la violencia moderna ha enterrado vivo el viejo oeste. En este video vas a descubrir cómo No Country for Old Men no solo se enfoca en un asesino perfecto, sino también en que relata la violencia moderna con una precisión escalofriante. Para entenderlo, iremos recorriendo tres verdades que se conectan entre sí: la violencia real que consumió la frontera entre México y Texas, un asesino que cambió las reglas del cine, y el momento exacto en el que el mito del western fue enterrado por esta cinta. No te las revelaré todas de golpe, porque cada una de ellas es una pieza del rompecabezas que te permitirá entender el verdadero significado de esta película. Y todo comienza aquí, en el lugar donde el viejo oeste dejó de existir y la violencia moderna tomó el control. Texas, 1980. Un lugar que un día llegó a ser comandado por los antiguos sheriffs. Nada de armas, nada de trabajos elaborados, solo el bien contra el mal. Pero las cosas han cambiado, el ser sheriff ya no es lo mismo, y da miedo no comprender lo que no se conoce. En medio de la nada vemos cómo este policía, con esto en la mano, arrestó a un simple hombre. Al llegar a la estación y darle la espalda, Anton Sigurd logró pasar sus manos al frente y sin pensarlo, empezó a agarrar al policía. Respiró, agarró su tanque de oxígeno, se lavó las muñecas y sin dudarlo se robó la patrulla del sheriff. Pero al avanzar un poco y parar este auto, el sospechoso le pidió al hombre que se bajara y en pleno silencio y paz pasó lo esperado. Por otro lado tenemos a Moss, un veterano que se dedica a la caza. Para apuntarle un ciervo y errar el tiro, Moss fue a seguir el rastro de sangre, pero algo no le cuadraba, así que tras mirar al final, pudo ver un perro malherido, y tras avanzar un poco más, curiosamente encontró algunos autos con personas muertas. Así que sin pensarlo decidió revisar todo el lugar. Tras llegar al auto amarillo, se encontró con este hombre. Todo apuntaba a un enfrentamiento entre bandas, pero al revisar la parte de atrás del auto, se encontró con un problema mayor, un cargamento entero lleno de droga. Moss sabía que debió quedar algún hombre vivo, pero herido. You stopped to watch your backtrack. Don't shoot my dumb ass. But if you stopped in shade. Así que tras encontrarlo muerto, tenía en su mano un maletín que contenía la otra parte del trato. Obviamente no lo dudó ni un segundo, se montó a su auto y llegó a su remolque. Escondió el arma del hombre que le pidió agua, entró a su casa, pero Moss no sabía que ese pequeño maletín le traería más problemas que dichas. Su mujer le preguntó tanto por el maletín como por el arma que llevaba en su espalda. Obviamente no le iba a decir nada de esto, pero en la madrugada de esa misma noche, Moss, sin poder dormir, llenó un garrafón de agua y tomó la decisión de volver a este lugar. I don't come back, you tell mother I love her. Al bajarse del auto y llevar un poco de agua al hombre, se dio cuenta que alguien lo había rematado y tras mirar atrás, dos hombres más estaban pinchando su auto. Sin pensarlo decidió salir a correr y obviamente el auto venía detrás de él, pero justo en ese instante Moss recibió las esquilas de la escopeta, por lo que cayó abajo del río. Pero tras nadar y ver que este perro lo estaba persiguiendo, logró salir del agua arriba abajo, recargó su pistola y aquí es donde entra el primer punto clave de esta profunda historia. Esta es la película que reveló la cara real de la violencia en los Estados Unidos. No Country for Old Men no es solo una historia de ficción, sino un espejo brutal en una época oscura en la historia de Estados Unidos. A finales de los años 70 y principios de los 80, el paisaje fronterizo entre Texas y México cambió para siempre. En 1971, el presidente Nixon había declarado la guerra de las drogas, pero fue bajo Ronald Reagan cuando la violencia escaló a niveles impensables. México se convirtió en la autopista principal para la cocaína y la heroína que entraba a Estados Unidos, ya que sus fronteras eran simplemente fáciles de cruzar. Y en el camino, miles de personas quedaron atrapadas en medio de una guerra sin banderas. La violencia ya no tenía rostro, ni códigos, y el honor de los duelos del oeste literalmente había muerto. Pero, ¿por qué te digo todo eso? Pues en el viejo oeste de Estados Unidos, incluso los forajidos tenían reglas, se retaban cara a cara, había un código no escrito de honor, pero en los 80s, ese código se rompió y la violencia moderna ya no se miraba a los ojos. Cormac, el autor de la novela en la que se basa esta profunda cinta, entendió que esta transición merecía ser contada y creó un personaje que encarna esta nueva cara del mal, Anton Sigurd, un asesino que no negocia, no tiene bando y deja la vida o la muerte en manos de una moneda, ya lo verás. Y desde aquí empezamos a ver en realidad cuál es el propósito verdadero de esta cinta, y si crees que este primer punto fue impactante, espera ver cómo Anton representó de una forma impecable la brutal violencia de los asesinos en estas épocas. Al día siguiente, en medio del desierto, Anton entró a esta tienda a comprar algunos cacahuates. Al hablar con el dueño y que le preguntara si era de Dallas, Anton se empezó a poner un poco tenso. Is something wrong? With what? With anything.
Tras llevar la conversación al límite e intimidarlo cada vez más, el hombre le dijo que debía cerrar eso de las 3 de la tarde. Le preguntó si había vivido ahí toda su vida y el hombre le reveló que la tienda era de su suegro. Pero tras tirar la moneda al aire y obligarlo a elegir una, terminó eligiendo cara. Anton se la dio como amuleto de buena suerte. El hombre no sabía lo que acaba de pasar. Si la moneda hubiera caído cruz, tú y yo sí sabemos lo que hubiera pasado. Al limpiarse las esquirlas, Moss volvió a su casa y le dijo a Jean que debía irse de inmediato. Al reunirse con los involucrados en el asunto del dinero, Anton asumió la tarea de buscar a la persona que se lo había robado. Tomó los datos de su auto, los hombres le entregaron un receptor para buscarlo y en medio del silencio simplemente... Y aquí es donde aparece una de las piezas claves de esta historia, el sheriff Tom Bell. Al enterarse del reporte, Tom fue al lugar donde ocurrió todo, pero al reconocer el auto de Moss y llegar donde fue el tiroteo, el sheriff se dio cuenta que la mercancía había desaparecido y no había rastro alguno. Como dijo Moss, la casa estaría vacía al amanecer. Sigurd revisó la caravana por completo, tomó una botella de leche, pensó y simplemente se fue a la administración a preguntar por Moss. Pero la mujer se negó rotundamente a darle información sobre sus propietarios. Obviamente pensó en matarla, pero al darse cuenta que había otra persona en el lugar, decidió simplemente irse. Y en minutos te revelaré lo que esconde el pilar número 2 de esta historia, que es Anton. Pero déjame soltarte un dato que de seguro no sabías. Y es que Javier Bardem en 2008 fue nominado el hombre más aterrador del cine moderno. Sí, así como lo hice. Entre 2008 y 2009 lo catalogaron como el villano más perturbador de la historia reciente, incluso superando a Hannibal Lecter. Pero hay algo más curioso detrás de todo eso, y es que en realidad Javier no quería el papel de Anton. Cuando leyó el guión, le dijo a los hermanos Coen: Did you say to them, I don't like violence? Yeah, I don't like to speak English much. I don't speak English and I don't drive and I don't like And I don't violence. drive. Yeah. And they said, you're our guy. Yeah, he did. He said, I hate guns and I don't drive. Los directores querían que este fuera un villano inhumano, desconectado y extraño, justo como Bardem se sentía. Y mientras eso, Moss ya estaba lejos del lugar. Mandó a Jean donde su madre y él irían a una ciudad distinta en Texas. En ese momento los dos policías fueron a buscarlo, pero al darse cuenta que no había nadie, decidieron entrar. Tom se encontró con la cerradura de la puerta y por la leche se dieron cuenta que acababan de perder al hombre que buscaban. Al llegar a la ciudad, Moss se hospedó en el Regal Hotel. Él sabía que debía esconder el dinero, así que al ver esta rejilla tomó la decisión de desarmarla y meter el maletín hasta el fondo. Sin idea alguna, Anton le estaba pisando los talones, teniendo un registro de cada llamada que había hecho esos días. Pero al volver de comprar alguna ropa nueva, Moss se dio cuenta que había una camioneta sospechosa en el motel, así que le pidió al conductor que siguiera el rumbo y lo llevara a un motel diferente. Y aquí es cuando las cosas empiezan a tensionar más, ya que Anton estaba llegando a la ciudad en la que estaba él. Desde la perspectiva del sheriff Tom, las cosas no estaban teniendo sentido. Cadáveres en cualquier lugar, sin rastros de balas ni armas de fuego, simplemente una perforación en alguna parte del cuerpo, y eso era suficiente para tenerlos totalmente despistados. Y sí, al decir que no hay rastros de armas de fuego, estamos hablando de la pistola de perno cautivo. En la cinta usaron una 100% real, aunque sin oxígeno claramente. En la vida real, aparte de usarla para matar ganado, algunos asesinos llegaron a usarla en crímenes reales para abrir cerraduras sin dejar marcas, y los casos más vastos en personas reales. Sabiendo que ya no es seguro el motel en el que estaba el dinero, Moss decidió ir a comprar una escopeta y curiosamente una carpa. Al llegar, recortó el largo del arma y al día siguiente volvió para pedir que le arrendaran otra habitación, en específico la que estaba frente a la antigua. Al asegurarse de que no se oyera nada sospechoso, Moss usó la carpa que había comprado para hacer una especie de gancho, todo con la intención de arrastrar el maletín desde el otro lado por los ductos. Pero lo que él no sabía es que en ese momento Anton estaba cerca del lugar y el receptor empezó a captar frecuencias. Lentamente fue aumentando el sonido, hasta que dio con la habitación 138. Al revisar que no hubiera nadie en su habitación, sacó su escopeta junto al perno y se alistó para ir a la 138. Mientras esto, Moss estaba intentando recuperar el maletín. Pero justo cuando estaba a punto de sacarlo, después de matar al hombre del baño y encontrarse con ese otro, Anton revisó la habitación cuidadosamente, abrió los ductos con sus monedas, pero se dio cuenta que simplemente el dinero había desaparecido. Al parecer hay un hombre que conoce a la perfección a este psicópata, Carson Weld. Al reunirse con uno de los involucrados en la compra de la droga, tomó la responsabilidad de recuperar el dinero perdido, y al preguntarle un poco sobre Anton, lo llegó a comparar con la peste bubónica, un hombre totalmente desconectado de la realidad. Y aprovechando que ya vimos y sabemos lo que es capaz este hombre, llegó el momento de revelarte el pilar número 2. Anton Sigurd es el asesino que cambió las reglas del cine para siempre.
En 2007, un hombre sin pasado, sin moral y sin compasión fue capaz de cambiar para siempre la forma en que el cine retrata el mal. Pero, ¿quién es realmente este psicópata? ¿Y por qué su sombra sigue persiguiéndonos mucho después de que termina la película? Pues en el cine solemos entender a los villanos. Algunos quieren venganza, otros poder, dinero, algo. Pero Anton no. Anton no disfruta matar, no lo hace por dinero, ni siquiera busca notoriedad. Simplemente mata porque ese es su trabajo y por su propio código, un código incomprensible para cualquiera que no sea él, el azar del destino. Los críticos lo llaman la representación del destino inescapable o la muerte caminando. Pero a ver, ¿de dónde sale un personaje tan sumamente trabajado y elaborado? Pues el novelista Cormac no inventó a Anton de la nada. A finales de los 70 y principios de los 80s, como ya te dije anteriormente, en la frontera entre Texas y México, aparecieron sicarios que no dejaban huella. No eran forajidos del viejo oeste ni mafiosos de película. En verdad eran ejecutores clínicos, contratados para desaparecer personas y resolver problemas del narcotráfico. Anton hereda esa brutalidad silenciosa. Como te diste cuenta, no tiene pasado visible. No sabemos de dónde viene ni por qué hace lo que hace. Pero entonces, ¿cómo este personaje fue capaz de romper las reglas del villano cinematográfico? Pues antes de Sigurd, incluso los peores antagonistas tenían rasgos humanos, un código moral entendible, alguna debilidad que nos hacía verlos como personas, o un duelo final que nos daba la ilusión de justicia. Pero este personaje no da nada de eso. En la vida real, los asesinos como Anton no siempre dejan una historia para contar, pero en el cine, los hermanos Coen nos dejaron un recordatorio inquietante. El mal no siempre tiene rostro, ni razón, y a veces cuando la moneda está en el aire, todo lo que puedes hacer es esperar a que caiga. Y quiero que te quedes con lo que te acabo de contar, porque en minutos te ayudará a comprender el último pilar de esta oscura historia. Solo te haré un pequeño adelanto. Esta película se encargó de enterrar la figura del sheriff heroico del western, llevándolo al punto más violento y salvaje. Al llegar al nuevo motel, Moss se aseguró que el hombre de la recepción le avisara en caso de que alguna persona lo viniera a buscar, pero al pensar en lo que había pasado, Moss se preguntó cómo fue que lo encontraron. Abrió el maletín y obviamente había un emitidor de frecuencias. El dispositivo empezó a moverse más y la recepción no daba respuesta. Por lo que cogió el arma, apagó las luces y esperó en silencio. La persona del otro lado apagó la luz, rompió la chapa y... teniendo que saltar por la ventana, Moss siguió huyendo herido. Pero en ese instante venía una persona en un auto, así que no lo pensó y se montó con él. Pero justo antes de que arrancaran recibió un disparo en la cabeza. Moss no pudo sostener la dirección y terminó estrellándose contra otros autos. Estando más cerca que nunca, ambos quedaron heridos. Moss, siguiendo el rastro de sangre, le disparó al auto, pero al revisar si estaba muerto, Anton logró escaparse. Malherido y sin lugar a dónde ir, tomó la decisión de ir hasta la frontera entre México y Texas, pero al avanzar se encontró con estos jóvenes, les pidió que le dieran una camiseta a cambio de dinero y luego tiró el maletín al lado del río con la esperanza de recuperarlo a los días. Pasó la frontera y su condición empeoraba cada vez más, pero él no era el único herido. Anton, por otro lado, estaba en condiciones similares. Así que pensando en conseguir algunos medicamentos, tomó la decisión de hacer explotar ese auto. Se robó algunos fármacos, se instaló en un hotel y de la forma más limpia y organizada posible, curó cada una de sus heridas. Por otro lado, el sheriff Tom no lograba descifrar bien el caso de los mexicanos. Todos los autos de la escena eran robados y agentes de la DEA estaban intentando contactarlo. Pero su temor por no tener nada bajo control y no comprender la situación lo hacía evitar esas llamadas al 100%. En cambio, tomó la decisión de ir a hablar con Gene Moss. Y aprovechando que Anton sigue en Texas, me creería si te dijera que mientras grababan en este lugar, hubo un incendio gigante provocado por la película There Will Be Blood, que filmaba cerca y se tuvo que detener la producción un día completo por el humo. Curiosamente, ambas películas compitieron por el Oscar este año, aunque No Country for Old Men arrasó con 4 premios principales: mejor película, mejor dirección, mejor actor de reparto y mejor guion adaptado. Literalmente es considerada una de las mejores películas del siglo XXI. Al despertar en un hospital, Moss se encontró con Carson de frente y amablemente le pidió que le devolviera el dinero y dejó en claro que él no era el hombre que lo estaba buscando, pero que por su bien era mejor que se lo entregara lo más rápido posible. Anton sigue sus principios y no hay dinero ni droga que lo hagan detenerse. Al reunirse con Gene Moss, obviamente intentó sacarle alguna información sobre su esposo y en ese momento le contó la analogía de un hombre que intentó matar a un buey, pero por más que lo intentó, el destino de ambos no estaba definido, claramente haciendo la comparación entre Moss y Anton. Antes de regresar al hotel, Carson, con la idea de que Moss pudo haber arrojado el maletín antes de entrar a México, revisó entre las mallas y efectivamente estaba en lo correcto. Pero al entrar al motel, Carson ya sentía que algo no iba bien. Let's go to your room. Cara a cara, le apuntaba con su escopeta. Carson le dejó en claro que sabía dónde estaba el dinero, pero ni eso iba a cambiar la decisión del supuesto destino. You go to hell. Pero tras dejarle en claro lo loco que estaba, el teléfono sonó y la decisión fue cumplida.
primera vez hay un cruce de palabras. Anton le dijo cómo iba a terminar tanto él como su esposa si no le entregaba el dinero, pero Moss, ingenuo y terco, no creyó en sus palabras y simplemente ignoró las advertencias. Al rato, Moss volvió a entrar a Estados Unidos por la frontera. Fue a comprar un poco de ropa, recogió el maletín con dinero y lo primero que hizo fue decirle a su esposa que debían verse en el motel Desert Sand para mandarlas tanto a ella como a su madre fuera de la ciudad. Pero mientras ellas se alistaban, Anton no se iba a olvidar de lo ocurrido, así que al entrar a la sala... Y aquí una víctima más, que simplemente por cuestiones del azar estaba en ese momento. Y tú y yo ya sabemos cómo terminó su historia. Al llegar a la terminal de donde salían los buses, un auto sospechoso lleno de mexicanos las estaba siguiendo. El hombre con un traje impecable se ofreció llevarlas hasta el hotel donde se iban a quedar, y sin dudarlo su madre dijo que sí. Pero antes de irse, Jean le reveló al sheriff dónde iba a estar Moss, y le dio su palabra de que no le haría daño, incluso iba con la intención de protegerlo. Por otro lado, Anton, en medio del desierto, necesitaba saber la ubicación exacta del aeropuerto. Así que tras hablar un poco con ese hombre, aprovechó para cambiar de auto. Sigurd por fin sabía dónde iba a finiquitarlo. Moss llegó primero al hotel y a pocos minutos estaba el sheriff, pero al llegar y extrañamente ver una banda de mexicanos salir de un tiroteo, se encontró de frente con la mujer de la piscina muerta, y algo peor aún, con Moss totalmente acribillado. Al analizar lo ocurrido, Tom y Giddens llegaron a la conclusión de que todo fue por el maldito maletín, por dinero, pero lo curioso es que nada de eso tenía que ver con el hombre que estaba buscando el sheriff, Anton, así que confundido y con pocas respuestas, decidió volver a la escena del crimen para reconstruir un poco lo que pasó, pero lo único que logró con esto fue crearse más incertidumbres y dudas. Bell, agotado, decidió volver a donde Ellis, un sheriff retirado. Este le dijo a Tom que su esposa le había comentado que estaba pensando en renunciar y le preguntó cómo puede hacer una cosa como esa. Tom le dijo que se siente superado, que esperaba que Dios apareciera en un punto de su vida de alguna forma cuando envejeciera, pero simplemente no sucedió. Y aquí, llegando hasta este punto, es donde entra el último pilar de esta película: el fin del héroe americano. No Country for Old Men parece un western, pero en realidad es un funeral cinematográfico. Como ya has visto en los western clásicos, el hombre era invencible, un hombre moralmente intachable, con coraje y precisión, ponía fin al caos. El duelo final era inevitable y la justicia asegurada. Pero en esta historia no hay duelo final. El sheriff no salva a nadie y el villano nunca paga. ¿Por qué? Pues porque los Coen y Cormac no querían contarnos un cuento, sino mostrarnos el mundo real de 1980. Y ese fue el momento en el que el viejo oeste murió por completo. El enemigo ya no era un forajido con sombrero ni pistola, sino un sicario sin rostro, rápido. ¿Por qué te digo todo esto? Pues el Sheriff Bell es la personificación de ese viejo oeste agotado, un hombre que observa el nuevo mundo y simplemente ya no lo reconoce. Y te das cuenta, cada uno de los tres pilares que te he mostrado traen consigo la violencia moderna de una forma u otra, y ahí es donde te quiere llevar esta cinta, a conocer la cruda realidad del mundo moderno. La madre de Jean murió y Anton cumplió la promesa que le hizo a Moss. En este caso no fue el azar quien influyó en este suceso que va a pasar, fue Moss el quien tomó la decisión de no entregar el dinero. Y aún así, Anton le dio la oportunidad a Jean de elegir una cara de la moneda, pero tras decir que no, simplemente terminó con el trabajo que ya había iniciado. Pero nada más salir de la casa y avanzar un poco, Anton, con un hueso roto y ensangrentado, le pidió ayuda a estos dos niños, ofreciéndoles dinero porque simplemente le dieran su camiseta. Una escena muy similar a la de Moss en la frontera. Le entregó el dinero, se paró y en minutos desapareció de esta escena, volviendo a quedar libre una vez más. Tom, en su retiro, empieza a contarle a su esposa un sueño que tuvo con su padre. En este sueño, su padre también era un sheriff y Ed estaba en su casa. Afuera había una tormenta de nieve y estaba muy oscuro. Su padre, que ya había muerto, entró a la casa a caballo y llevaba un cuerno, uno de esos que se usaban para llevar fuego. El padre se bajó del caballo y le dijo: me voy a ir adelante y voy a encender el fuego en la oscuridad. Luego se fue y en ese momento Tom despertó. Sentía que su padre lo estaba esperando en algún lugar y que él era una luz en la oscuridad. Y bueno, si ya quieres cambiar un poco de ambiente y resolver el misterio de un hombre al que le asesinaron a su esposa y que pierde la memoria cada 15 minutos, te recomiendo que veas este video.